Bonjour à tous, buenos días chicos. Aujourd'hui, on va travailler les verbes pronominaux, los verbos pronominales, ¿de acuerdo? Tienen un nombre un poco feo, pero bueno, la mayoría ya conoceréis por lo menos un verbo pronominal, que es el verbo s'appeler, llamarse. Así que lo único que vamos a hacer es ver un poco la teoría y poner en práctica pues otros ejemplos de verbos pronominales, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como he estructurado hoy la lección, primeramente vamos a ver la definición, después veremos un texto, pasaremos a ver la estructura del verbo propiamente dicha y finalmente unos ejemplos, ¿de acuerdo? On y va, vamos a ello. Bon, premièrement, la définition. Les verbes pronominaux, bon, il s'agit d'un type de verbe qui utilise des pronoms réfléchis. Simplemente pronombres reflexivos. Y diréis, ¿esto qué es lo que es? No os preocupéis que la siguiente diapositiva lo vamos a ver. L'action est faite par un sujet et l'action affecte directement le propre sujet. A ver, básicamente, la persona que realiza la acción la hace, es decir, porque es el sujeto, y esta acción recae sobre la misma persona que la está haciendo. Y pues pongo de ejemplo, je me lave a moi-même, es decir, me lavo y me lavo a mí misma, no lavo a una tercera persona. Aquí este dibujo lo explica perfectamente, ¿vale? Yo me lavo y me lavo a mí mismo. Bueno, vamos a pasar al texto. A ver, este texto corresponde a la transcripción del vídeo que tendríais que haber visto el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, os he remarcado una serie de verbos que veis aquí en naranja, amarillo-naranja, da igual, en el que veis ya la estructura. Ya se os está adelantando un poco pues lo que vamos a encontrar un poco más tarde. Os leo rápidamente para que os quedéis con la pronunciación. Voy directamente a los verbos, ¿de acuerdo? Para no perder demasiado tiempo, ya que el texto y el audio en realidad lo tendréis que haber escuchado ya, ¿vale? Madame Legrand se réveille. Monsieur Legrand se réveille. Léo se douche. Maggie se brosse les dents. Alice s'habille. Et Léo se coiffe. Como veis, tenemos el sujeto, una cosa y otra cosa. Vamos a ver la estructura. A ver, la estructura es muy básica. Sujeto, como ya os he dicho, una partícula reflexiva, que sería el pronombre reflexivo del que ya estábamos hablando antes, y el verbo conjugado. Vamos parte a parte. Sujeto, ya los conocemos todos, aquí os los he puesto. Nos faltaría el sujeto on o n, que como ya sabéis, va siempre con il y con él, ¿vale? Es decir, se conjuga de la misma manera que en la tercera persona del singular. Bueno, ya tenemos claros los sujetos, pasamos a la partícula reflexiva o al pronombre reflexivo. Son efectivamente los de la columna de la derecha. Me, te, se, nous, vous y se. Uy, perdón, que tapo la estructura. A ver, como veis, la primera, segunda y tercera persona os he puesto también que puede aparecer con una comillita, con un apóstrofe. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Pues como pasa siempre, va a ocurrir cuando la siguiente palabra empieza por una vocal o por una H, ¿de acuerdo? Ahora veremos una serie de ejemplos. Si os dais cuenta, es un poco como en español. También son métese. Por ejemplo, como vamos a ver los ejemplos más adelante, ahora vemos los ejemplos tranquilamente. Vale, y la última parte que nos quedaría de la estructura sería el verbo conjugado. ¿Qué quiero decir con un verbo conjugado? Pues un verbo, sea del primer, del segundo, del tercer grupo, que se conjuga normal y corriente en presente. Que termina en ER, pues ya sabemos cómo serían sus terminaciones, si termina en IR también, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver, os pongo aquí una serie de ejemplos. Se peñer, je me peigne. Yo me peino, lo que estábamos comentando antes. Yo que soy el sujeto, peino a alguien y ese alguien soy yo. Yo me peino a mí mismo, lo del circulito que decíamos antes. Otro ejemplo, s'habiller. ¿Veis lo de la comita que os decía antes, verdad? Ahora lo vamos a ver bien. Y el sujeto sería tú. Tu t'habilles. Tú te vistes. Tú vistes a alguien y te vistes a ti mismo. ¿De acuerdo?
Lo del apóstrofe, como habéis visto, la siguiente palabra empieza por H, así que le ponemos el apóstrofe, ¿vale? Último ejemplo que os propongo, nous nous appelons. Nosotros nos llamamos. Nosotros llevamos un nombre, pues nosotros nos llamamos Pepe, Paco o a lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, resumidas cuentas, ¿de qué me tengo que acordar cuando yo quiera conjugar un verbo de este tipo? Bueno, pues primeramente me tengo que acordar de poner el pronombre reflexivo, ¿vale? Que ya hemos visto que son me, te, se, nous, vous y se, otra vez. ¿De qué más me tengo que acordar? De usar el pronombre reflexivo adecuado. Evidentemente, si soy yo el sujeto y la acción recae en mí, lo tengo que indicar con el pronombre reflexivo. Si somos nosotros, tendremos que indicarlo con el pronombre reflexivo que corresponde a nosotros, y así sucesivamente. Finalmente, ¿de qué me tengo que acordar? Pues de conjugar el verbo como un verbo normal y corriente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a irnos a los ejemplos de antes. Nous nous appelons. Vemos que el sujeto es nosotros, primer grupo porque termina en ER, es un verbo regular, y el verbo lo conjugamos normal y corriente, termina en ONS, como todos los verbos del primer grupo. Otro ejemplo, je me peigne. Sujeto soy yo, el pronominal que ya hemos dicho que tiene que ir en acuerdo al sujeto, y finalmente el verbo pues lo conjugo normal y corriente, como termina en ER, primer grupo, pues le pongo su terminación adecuada. Lo mismo para el resto de personas, ¿de acuerdo? Bueno, pues poco más, no tiene mucha más magia el verbo pronominal. Si os queda algún tipo de duda, ya sabéis que estoy disponible a través del correo, ponéis en el asunto del email duda y así os daré prioridad a la hora de contestaros. Un abrazo y que tengáis un buen día.